de la sesión número 83 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 84 queda a disposición de la comisión y le solicito al secretario que dé lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados, diputadas, señora ministra, equipo del Ejecutivo. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Subsecretaría de Justicia, quien en respuesta a un oficio de esta comisión informan sobre el número de personas que han sido trasladadas a recintos penitenciarios comunes como una medida precautoria de privación de libertad a pesar de padecer de enfermedades psiquiátricas por no existir capacidad en hospitales psiquiátricos para recibirlos. Un oficio, presidenta, de la Subsecretaría de Justicia, quien también en respuesta a uno de esta comisión señala sobre uso específico que se le daría a las 20 armas Taser adquiridas recientemente para la cárcel de alta seguridad y en qué circunstancias ellos pueden hacer uso de este armamento. Se recibió también un oficio reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien remite información a la luz de las glosas presupuestarias respecto al Servicio Nacional de Menores y que corresponde al mes de septiembre de este año. También se recibió una nota de la Fundación Dr. Avicena, quienes solicitan a la Comisión establecer una mesa de trabajo cuya finalidad es abordar y erradicar el maltrato académico, especialmente en la formación médica, debido a su impacto negativo en la salud mental de las y los estudiantes y la perpetuación de patrones de conducta perjudiciales en el ámbito profesional. También se recibió, presidente, una nota del ministro de Educación, quien da sus excusas de asistir a esta sesión por compromiso de agenda ministerial previamente adquirido. No obstante lo anterior, y considerando la permanente voluntad de participar, ¿cierto?, manifiesta su voluntad en poder asistir a una futura sesión en la que le permita su agenda. Se recibió una nota de la bancada UDI en la que informa un reemplazo temporal del diputado Cristian Moreira Parros por el diputado don Daniel Lilayú, y en el mismo sentido un reemplazo del diputado Álvaro Carter, quien reemplazará al diputado don Cristian Lavé, y finalmente un pareo entre el diputado Giordano y el diputado Kaiser. Y esta sería toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Palabras sobre la cuenta? Diputado Palma. Sí, presidenta, justamente yo traía entre los temas, y lo voy a acotar ahora porque está en la cuenta, que es el acoso académico. Yo creo que es un tema de extrema gravedad y que ha terminado en suicidios, ¿no? Conocimos el caso de Pablo Leiva, el caso de la chica que estudia tecnología en el sur, donde además se da una interseccionalidad porque además es mapuche, un joven que se suicida en la Universidad Andrés Bello, estudiante de cuarto año de Derecho, ya hace 3 años en la misma Universidad de Valparaíso se suicidó otro estudiante de Medicina, en fin. O sea, este tema es de una gravedad brutal. Entonces yo quiero insistir, no sé si es el medio, pero que podamos oficiar al CRUCH y ojalá citarlo, presidenta, para que pueda de alguna manera, o la Superintendencia de Educación Superior, porque creo que este tema está escalando y es menester respecto de la cuenta, por eso lo planteo ahora. Gracias, presidente. ¿Habría acuerdo para que ofreciemos al CRUCH y a la Superintendencia de Educación, primero para el superior, para levantar datos sobre el tema y a partir de eso ver si podemos invitar, ¿no es cierto?, algún representante del CRUCH a ver qué política están desarrollando, o al mismo Ministerio de Educación? ¿Habría acuerdo? Se acuerda. ¿Alguna otra palabra de la cuenta? Pasamos a varios entonces. Diputada Ñanco. Presidenta, es de público conocimiento, por lo menos para la zona del sur, que hace 4 días la abogada mapuche Orieta Yauca fue consumida su casa por completo. Esto a raíz, obviamente, existen investigaciones, pero recordemos que el año pasado yo solicité un oficio precisamente por este caso, porque ella ya había recibido amenazas de muerte y amenazas en contra de su familia, de su hijo principalmente, debido al rol que ella ha tomado en la defensa y la justicia de causas medioambientales. Esto se suma a, o más bien lo podemos agregar
a otra situación que nos tiene bastante preocupados, y más que preocupados también ocupados del tema, es la desaparición de Julia Chuñir. Hasta hace bastantes semanas muchos nos preguntamos dónde está Julia Chuñir, quien fue es presidenta, dirigente de una comunidad mapuche de la comuna de Mafil y que lleva desaparecida hace ya 20 días aproximadamente. Nos habría encantado que el despliegue para su búsqueda fuese tan efectivo como lo que sucedió con el lamentable deceso del joven desaparecido en la comuna de Las Condes, a quien, por supuesto, enviamos también nuestras más sinceras condolencias a su familia. Sin embargo, creemos que también es necesario apostar por la búsqueda de todas aquellas personas que están desaparecidas en nuestro país, en especial, y aquí quiero hacer un énfasis, en especial porque Julia Chuñir también cumplía un rol fundamental en la defensa de los territorios y en este rol dirigencial con la suma de lo que significa ser una defensora medioambiental. Es por eso que se han solicitado a través de la Fundación Escazú que se aplique el protocolo de Escazú, el cual tuvimos que aprobar, de hecho, en esta misma comisión durante la tramitación el año pasado. Es por eso que a través de estos dos casos, de Orieta Yauca y de Julia Chuñir, solicito que podamos oficiar al INDH, quizás no en su calidad de, porque aquí no vemos una alteración en cuanto al parecer, no se ve al parecer una violación a los derechos humanos en cuanto no hay una institucionalidad que sea quien haya desaparecido a Julia Chuñir y quien se haya encargado de la quema de la casa de Orieta Yauca. Sin embargo, en su rol de defensoras medioambientales creo que corresponde que el INDH tome parte en el asunto y que podamos saber de esta institución qué acciones se han tomado, al menos del INDH, para la búsqueda de ambas. Quiero recordar también o mencionar que durante la semana pasada yo oficié a la delegación presidencial de la región de Los Ríos solicitándole que emitan un documento para las Fuerzas Armadas y así también incluir tanto a la Armada de Chile como a la Fuerza Aérea de Chile en la búsqueda de Julia Chuñir, considerando que ella salió a caminar con su perrito Cholito, quien tampoco se ha encontrado. Se estima que al ella haber recibido también amenazas en su calidad integral como defensora medioambiental, se estipula que pudo haber sido, esperamos que no sea así, pero se estipula que pudo haber sucedido lo peor por parte de las personas que amenazaron en contra de su vida. Estos temas, por supuesto que son cuestiones que no queríamos ver, mucho menos en nuestro espacio, pero suceden y quiero dejarlo a la vista porque ya ha sucedido anteriormente, como el caso de Macarena Valdés, de defensores y defensoras medioambientales quienes han recibido amenazas por otras terceras personas, y esto no puede suceder en un país en el cual la democracia debe primar, más aún cuando de la defensa de los territorios y los líderes medioambientales deben ser protegidos. Por algo tenemos el acuerdo de Escazú que está vigente en nuestro país, y también solicito que a través de esta comisión podamos oficiar a todas las instituciones que correspondan para que el principio del convenio de Escazú sea prioritario y se pueda cumplir en nuestro país. He dicho, señora presidenta. Gracias, diputada. Solo un elemento ahí. Efectivamente, somos Estado parte del convenio de Escazú. Se está debatiendo también la ley de defensores de derechos medioambientales, y el hecho de que no se sepa si el Estado está o no en directa relación con las desapariciones no quiere decir que el Estado no tenga una obligación de protección respecto de los defensores de derechos humanos y particularmente de los medioambientales, que son los que en toda América Latina están siendo desaparecidos, a veces torturados, asesinados, etcétera, y generalmente coinciden con ser personas de pueblos indígenas. Por lo tanto, hay una atención especial ahí y ojalá podemos ver en qué va también el proyecto de ley de defensores de derechos medioambientales, que me parece central. Vamos a oficiar entonces al INDH para que nos digan qué es lo que están haciendo en materia de protección de derechos medioambientales, y frente a estos 3 casos, o 2 casos por lo menos, si han iniciado alguna acción
para apoyar, digamos, la búsqueda, si bien no necesariamente pueden buscar, pero sí acciones judiciales. ¿Hay acuerdo? Al Ministerio del Interior también. Ok, ya la PDI. Muy bien. Que ellos coordinan. El Interior ahora. Sí, el INDH puede interponer acciones legales igual. Pero a través, discúlpeme, Presidenta, sí, por su intermedio responderle, diputada Sandón, el oficio que yo emané para la semana pasada fue dirigida precisamente a la Delegación Presidencial de Los Ríos para que ellos dispongan de todos los elementos necesarios, incluidas policías, o sea, Fuerza Armada, Fuerza Aérea y además las policías, tanto la de investigaciones como los policías carabineros de Chile. Ahora, también quisiera agregar a este oficio que pudiésemos emanar este oficio para también el Ministerio del Interior, en tanto quiénes son los que coordinan, cuáles son las acciones que el Ministerio del Interior ha tomado para la búsqueda de Julia Chuñir y qué acciones el Ministerio del Interior también puede tomar para la defensa del resguardo de la vida, principalmente de aquellos líderes medioambientales, como el caso de Orieta Yauca, quien ya había recibido amenazas de muerte y amenazas en contra de su familia. Perfecto, ¿hay acuerdo? Diputado Palma. Ay, perdón. No, como comentario, efectivamente, como indica la diputada Ñanco, tiene ese oficio, pero también el 223 que oficia a la ministra de Defensa. Eso, también. No Interior, para efectuar la búsqueda. Entonces, perfecto, ya, incluido Defensa. Muy bien. Muchas gracias. Presidenta. Diputado Palma. Muchas gracias. Presidenta, sí, justamente yo traía el caso de Julia Chuñil, porque hemos estado hablando de las activistas ambientales y quería agregar algo a lo que mencionaba la colega Ñanco, que Julia, que es una activista en defensa del bosque nativo, había hecho ya varias denuncias por amenazas contra su integridad, así que no es menor y está desaparecida efectivamente desde el día 8 de noviembre y creo que me pliego plenamente a lo que ha sostenido la diputada Ñanco. Presidenta, ella también ha pedido que se oficie el INDH. Yo quiero aprovechar el punto porque hoy día en la sala encuentro insostenible que se haya planteado una resolución para derogar la conformación del INDH, con argucias que la verdad es que a estas alturas del debate político son realmente impresentables. Presidenta, hay que recordar que gracias al INDH tenemos hoy día Departamento de Derechos Humanos en las policías, en gendarmería. No habría formación en educación en derechos humanos en las universidades, ni tendríamos estudios de derechos humanos en las mismas. Y tampoco se habría conocido cabalmente lo que pasó con Camilo Catrillanca y cómo las policías tuvieron un rol en su vil asesinato. Así que lamentar que hoy día un sector político en la sala haya intentado una resolución para bajar el INDH. Y lo otro, Presidenta, fue una resolución que se votó en la sala, colega. No, está confundido. Pero está el tema, disculpe, está el tema en tabla, disculpe. Sí, tiene toda la razón, disculpe. Y lo otro, Presidenta, para terminar, estoy preocupado de las negligencias médicas. En mi distrito, por segunda vez en un año, muere una persona infartada en un CEFAM de la Florida porque no se llega a tiempo. Es una persona que llegó con un dolor precordial y no se la atendió oportunamente la condición y murió, un hombre de 40 años, que hoy día hay que lamentarlo. Esto ocurrió ya hace 2 años, que la familia viene lamentando y reclamando una respuesta, y yo quería pedirle a la comisión si podemos oficiar, en este caso a la municipalidad, porque esto depende de la Corporación Municipal de la Florida, para saber qué acciones sumariales se han dictado para investigar este caso de muerte por negligencia de Iván Gabriel Inostroza. Eso, Presidenta, muchas gracias. ¿Hay acuerdo? Diputado Guzmán. Diputado Guzmán. Presidenta, también quiero solicitar un oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos en atención a un informe que llegó de Contraloría que señala que las listas de espera, Contraloría detecta que en hospitales de 4 regiones se dio prioridad de cirugías a funcionarios o familiares. Ya vino a esta comisión el Instituto Nacional de Derechos Humanos
y planteó dentro del ámbito de sus potestades la facultad de iniciar acciones legales respecto de situaciones que, independiente de la forma que se construyan, puede haber eventuales violaciones a los derechos humanos. En el tema de salud, para nosotros es evidente la existencia de hechos que son constitutivos de violación a los derechos humanos. En el Maule tenemos listas de espera de más de 250.000 personas que están esperando. Se ha borrado o se ha limpiado de forma administrativa estas listas de espera y no con acciones concretas de atención de salud. Y nos parece impresentable la respuesta que dio la directora del Servicio de Salud del Maule, la doctora Caro, quien señala que en definitiva esta razón o lo que justificaría estas operaciones a familiares es que es probable que esto ocurra debido a que casi el 90% de la población del Maule pertenece a FONASA y por lo tanto sus problemas de salud se deben resolver en un establecimiento de la red pública, como diciendo que en la práctica son todos familiares de funcionarios de los hospitales. La verdad que no es la respuesta que nosotros esperaríamos que se fiscalizara efectivamente y que si hay personas que se han aprovechado de sus cargos para acceder más rápidamente a las atenciones de salud, entendemos la urgencia, entendemos la importancia, pero en la práctica se está cometiendo un delito, un ilícito. Por tanto, creemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos sí debiese hacerse parte de este tipo de situaciones en las cuales se están vulnerando los derechos de muchas personas en nuestro país, en particular de la región del Maule, que es una de las que ha sido auditada por Contraloría. Por tanto, Presidenta, solicitar ese acuerdo y ese oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Hay acuerdo para oficiar al Instituto Nacional? Diga, diputada. Sí, lo que a mí me preocupa de esto, diputado Guzmán, por su intermedio, Presidenta, yo encuentro que la situación de las listas de espera es realmente dramática. Y la denuncia que hay respecto a prioridades de familiares me parece extremadamente grave. No tengo duda de eso. Lo que no sé es si nos sirve oficiar el INDH. ¿A quién oficiamos mejor? Al Ministerio de Salud. Que nos digan qué pasa, porque el INDH, perdón lo que voy a decir, aquí mucho se oficia al INDH y siento que no apuntamos a dónde hay que apuntar. A mí lo que describe el diputado me parece gravísimo. Pero no sé si el INDH solo con decir estamos al tanto, de verdad vamos al tema de fondo, porque aquí, más allá de ser oficialismo o oposición, hay un tema real que necesitamos una respuesta. Yo de verdad oficiaría o al Servicio de Salud del Maule o al Ministerio de Salud que nos responda de esto, porque el INDH, no sé, de verdad, no sé qué podría responder. Y yo sí creo que necesitamos una respuesta en general. Para precisar, y entendiendo la consulta que plantea la diputada Pizarro, no es para buscar una respuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que ha quedado en evidencia la comisión de un eventual delito. ¿Por quién? Por todos aquellos que se han aprovechado del uso de las listas de espera. Y ese aprovechamiento significa una violación evidente a los derechos humanos de todos los chilenos, en lo particular, en lo que se refiere al caso del Hospital Regional de Talca, los maulinos que han quedado postergados en sus operaciones respecto de una priorización que no es objetiva. Eso, a nuestro juicio, es constitutivo en hecho que debe ser accionado legalmente. Contraloría hizo un informe administrativo para responsabilidad administrativa, pero creemos que así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos planteó querella respecto de casos de eventual tráfico de influencia en el Poder Judicial, podría iniciar acciones legales a través de una querella. Es para solicitar acciones legales respecto a una querella. Creo que más que buscar esa respuesta del Ministerio es qué pasa judicialmente con esta situación. Eso, Presidenta. Perfecto. Estando claro de qué es el oficio, ¿hay acuerdo para enviar ese oficio al INDH? Se acuerda. Diputado Sandón. Gracias, Presidenta. Voy a hacer una reflexión frente al buen funcionamiento de esta comisión, dado que a veces no hay diálogo de repente entre generaciones. Yo me reconozco que soy mayor, pero yo considero que si estamos viendo un proyecto aquí, por su intermedio quiero hablarle a la diputada Ñanco y a sus asesores, no puede ser que nosotros seamos interpelados y todas nuestras intervenciones aparezcan en las redes sociales. Creo que no corresponde. Personalmente jamás lo he hecho, no lo haré, porque creo que aquí estamos no para amedrentarnos, y de hecho hay los contratos, los asesores, donde no pueden interpelar a los diputados. O sea, yo hago un llamado a que tengamos una buena diálogo, conversar acá, pero no puede ser que terminamos y efectivamente aparecen todos los que en algún minuto dijimos que considerábamos que esto no era.
no era admisible, y de hecho lo consensuamos incluso con el secretario aquí de la comisión, aparezcamos en las redes sociales. Yo creo que no corresponde, no aporta al diálogo aquí democrático en la Cámara, porque eso es un amedrentamiento que se hace a través de las redes sociales. Así que yo pido, por favor, que aquí en futuro lo que conversemos acá quede acá, o si no, no podría pedir que no existan asesores, porque bueno, igual se pueden cortar después las intervenciones que son hechas de buena forma, pero creo que no corresponde. O sea, yo hago un llamado, ojalá a todos los miembros de esta, que nos ha costado tener un buen diálogo, pero que no nos amedrentemos por las redes sociales cuando estamos diciendo cosas que nos parecen, que son razonables, que además están avaladas también por nuestra secretaría, con el objetivo de sacar adelante un proyecto. Yo creo que no son los caminos, yo nunca lo he hecho, no lo haré, y espero que no se vuelva a repetir porque creo que no corresponde. Eso, Presidenta. Gracias, diputada. Sí, me sumo a las palabras en el sentido de ojalá mantener el máximo respeto por los integrantes de esta comisión. No estoy por censurar, pero sí porque la información que se dé sea lo más fidedigna a cómo se está dando en la propia comisión al momento del debate. Soy una de las que brega por no polarizar la política, por mantener el respeto de manera de poder trabajar y llegar a acuerdos, así que ese sería mi llamado en general, pero no tengo idea, diputada, de lo que está hablando porque no lo he visto, pero de todas maneras no está de más hacer un llamado. Terminamos entonces varios, si no hay nadie más, y pasamos al tema que nos convoca, que es continuar con el estudio del proyecto de ley de origen en moción de las diputadas Erika Ñanco y Emilia Nullao y de los diputados Jorge Brito, Andrés Giordano y Jaime Sáez, que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, que consta en el boletín número 17241-17. Para este propósito hemos invitado a la ministra de Desarrollo Social y Familia, doña Javiera Toro, a quien le damos la bienvenida, y también que viene acompañada de las asesoras Elena Gutiérrez, Valentina López, Belén Tomich y junto al asesor Fernando Carballo. Muchas gracias, ministra, y al equipo de la ministra por estar acá. No sé si usted sabe, pero supongo que sí, que hemos estado tramitando dos proyectos que tienen que ver con pueblos originarios. Uno tiene que ver con el reconocimiento del pueblo huilliche y el segundo, que es tiene que ver con el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos. Quiero decirle que hemos estado en un problema, honestamente, que el problema tiene que ver con que el Parlamento carece hasta hoy de un mecanismo de consulta y que por lo tanto dependemos del Ejecutivo para avanzar en aquellos proyectos que afectan de manera directa a los pueblos originarios. Y por lo tanto este es el proyecto que queremos comentar con usted, mirando este tema de la consulta, y también, si se puede, tener alguna respuesta respecto de si es viable también en el caso del pueblo huilliche, que entendemos que todos más o menos estamos de acuerdo, porque hemos visto que hay grupos y comunidades a favor y grupos y comunidades en contra del reconocimiento del pueblo huilliche, y por lo tanto lo mejor que puede pasar, y por algo también enarbolamos el principio de libre determinación, es que hubiera una consulta. Así que bienvenida y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos los diputados, diputadas, y gracias también por la invitación a conversar de este proyecto. Me acompaña también Armin Quilaqueo, que es jefe subrogante de la Unidad Coordinadora de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a abordar los temas del proyecto, la situación de los derechos lingüísticos en general en el país, las distintas iniciativas que existen, y también más adelante
Armin va a dar con mayor detalle los temas de consulta, sobre todo respecto a este proyecto en particular, porque han habido diversos procesos de consulta donde se han abordado los temas de derechos lingüísticos, por lo tanto no es una situación igual a otros proyectos donde pudiera requerirse consulta. La consulta es una obligación de el organismo que está adoptando una decisión, ya sea legal, administrativa, etcétera, y sabemos que para el Congreso hay otros proyectos donde nosotros también hemos planteado que eso es necesario, por ejemplo, la modificación eventual de ley Lafkenche, por lo tanto es un desafío que el Congreso de todas maneras tiene que resolver, porque es el organismo, según el entendimiento de nosotros, que tendría que hacerlo. Sin perjuicio de eso, el Estado ha realizado distintas consultas y las consultas son no necesariamente van a contener, de hecho habitualmente en las consultas surgen aspectos que pudieran depender de otros organismos, no necesariamente del que la está realizando, y por lo tanto más adelante vamos a explicar qué consultas han realizado otros organismos relacionadas con derechos lingüísticos que pudieran, en nuestro parecer, ya haber abordado las dimensiones que plantea este proyecto. Así que voy a ir con la presentación, que tiene esos 5 temas. Primero, una breve evaluación de la situación de las lenguas indígenas en Chile, cuál es el marco normativo de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, tanto en nuestro país como también el marco internacional, cuáles son las iniciativas que actualmente tiene el Ministerio en materia de derechos lingüísticos de los pueblos originarios, los procesos de consulta en que estos temas se han abordado y algunas observaciones generales al proyecto de ley en concreto. Nos parece importante, estándose también iniciando la discusión de este proyecto, que nos parece muy pertinente esta discusión, porque es también una de nuestras preocupaciones, poder abordar estos temas como contexto. Respecto de la situación de las lenguas indígenas en Chile, es una situación que nosotros consideramos crítica, y por lo tanto es muy pertinente hablar de esto y abordar este proyecto de ley u otro tipo de iniciativas que pudieran existir. En ese sentido, en Chile, si bien hay algunas lenguas indígenas que tienen mayor grado de vitalidad, que ese es un concepto que nos parece adecuado incorporar en la discusión, como el mapudungún, la lengua aymara, la lengua Rapa Nui, enfrentan sin duda peligros críticos de desaparición. Y en ese sentido, varios estudios han llegado a la conclusión de que uno de los factores graves de esta crisis es la discriminación lingüística que históricamente han sufrido los pueblos originarios al usar sus lenguas en espacios públicos, como las escuelas, como los trabajos, y eso ha ido generando que muchas personas opten por hablar en español, evitando el estigma y las burlas. Por lo tanto, hay una dimensión social y cultural que ha presionado hacia la asimilación y que ha debilitado la transmisión de las lenguas indígenas entre generaciones. Y ahí tenemos un gráfico, no se ven los números, pero se ve claramente la tendencia. Son los datos levantados por la encuesta CACEN, que da cuenta de que la cantidad de hablantes de estas lenguas tienen un retroceso sostenido a lo largo de los años. Ahí en ese gráfico están, las últimas 2 encuestas, pero están divididos por tramos etarios. Entonces ahí se puede ver muy claramente al final como la barra azul, que es la que muestra a quienes no hablan, es más baja en las edades mayores, lo que también se entiende, pero también significa sin duda una preocupación que tenemos que tener. Y por lo tanto, las personas indígenas que hablan y entienden su lengua materna han disminuido de un 12% en 2009 a un 8,5% en 2022, y a su vez las personas indígenas que no hablan ni entienden su lengua han ido aumentando de un 77,3% en 2009 a un 81,4% en 2022, y
claramente, y eso es lo que yo les señalaba respecto de los tramos etarios, los procesos de transmisión intergeneracional están muy, muy debilitados con un bajo número de hablantes jóvenes. Y por eso, por ejemplo, cuando hablamos de personas de 60 años o más, tenemos un 73% aproximado de personas que no hablan ni entienden, pero cuando hablamos de niños de 0 a 17 o de jóvenes de 18 a 29, estamos hablando sobre 85% de personas que no hablan ni entienden. Por lo tanto, ahí tenemos una preocupación importante que tiene que ver con la transmisión intergeneracional, especialmente en este tramo de los 0 a los 17 años, donde tenemos una situación bien crítica. Solo tenemos un 4,3% de población indígena entre 0 y 17 años que habla y entiende, 6,2% que solo entiende y 89,5% que no habla ni entiende su lengua materna. Por lo tanto, sin duda ahí tenemos una crisis. Si bien existen iniciativas de promoción y han habido diversos tipos de programas, claramente es fundamental poner esta discusión en el centro, y especialmente la necesidad de revitalizar, que no es solo una oportunidad para generar nuevos hablantes, sino también es un elemento que permite recomponer el tejido social de un pueblo y fortalecer su cultura y su identidad. Además, sin duda, de hacer ejercicio de un derecho que está reconocido en el derecho internacional y también en la normativa de carácter legal e infralegal nacional. Así que, no, está bien. Pasando a la siguiente, vamos a ver justamente cuál es este marco normativo de los derechos lingüísticos de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Y ahí podemos ver en primer lugar que tenemos el convenio 169 de la OIT, y en particular los artículos 4, 5 y 28 del convenio, que establecen deberes para el Estado: el deber de adopción de medidas especiales para salvaguardar las culturas de los pueblos originarios, el deber de reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales propias de los pueblos indígenas y respetar su integridad. También señala que siempre que sea viable hay un deber de enseñar a niños, niñas y adolescentes a leer y a escribir en su propia lengua, en su lengua indígena, o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan. Y cuando eso no sea viable, las autoridades deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan avanzar hacia ese objetivo. Y también se señala que deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. También en materia de normativa internacional tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en sus artículos 13 y 14 también se refiere a este tema, al derecho de los pueblos indígenas a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. Para ello hay un deber del Estado de adoptar medidas eficaces para asegurar la protección de este derecho. Existe un derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, y un deber de adoptar medidas para que las personas indígenas, y en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso cuando sea posible a la educación en su propia cultura y en su propio idioma. Y por último, en materia de marco normativo internacional, tenemos la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que en sus artículos 14 y 15 se refiere a este ámbito, estableciendo en materia de conocimientos, lenguaje y comunicación el derecho a preservar, usar, desarrollar, revitalizar y transmitir a generaciones futuras sus propias historias, lenguas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de conocimiento, escritura y literatura, y a designar y mantener sus propios nombres para sus comunidades, individuos y lugares, muy parecido a lo que señala la Convención Internacional.
Y en materia de educación, el derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas y contenidos que reflejen la naturaleza pluricultural y multilingüe de sus sociedades y que impulsen el respeto y el conocimiento de las diversas culturas indígenas. Eso en materia internacional. Si pasamos al marco legal nacional, identificamos principalmente 3 leyes. Primero tenemos la ley indígena, que es la ley 19.253, que establece el deber de la sociedad en general y del Estado en particular a través de sus instituciones de respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, y establece la función de la CONADI de promover las culturas e idiomas indígenas y sistemas de educación intercultural bilingüe en coordinación con el Ministerio de Educación. Luego tenemos la Ley General de Educación, la 20.370, que habla de educación intercultural. Primero, el principio de interculturalidad señala que el sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. Y habla también de educación intercultural bilingüe, que se expresa en el sector curricular dirigido a personas que reconocen la diversidad cultural y de origen, y en la cual se enseñan y transmiten la lengua, cosmovisión e historia de su pueblo de origen. Y ahí hay una serie de regulación que está a nivel infralegal en materia educativa y una serie de experiencias que también son relevantes. Y por último, estamos destacando las principales normativas. Tenemos la ley 21.045, que es la ley que crea el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio y que establece el principio de reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, que habla del reconocimiento, respeto y promoción de sus culturas, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su historia y cosmovisión, teniendo especial consideración con el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio cultural indígena. Eso es un marco general respecto de la normativa que se encuentra vigente en nuestro país y que por lo tanto es importante tener sin duda en cuenta en esta discusión. La diputada. Luego pasamos a iniciativas específicas que está desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social en materia de derechos lingüísticos específicamente de los pueblos originarios. Y ahí es importante considerar también aquí una iniciativa que es internacional, que es el diseño de las lenguas indígenas, que ha sido considerado entre el año 2022 y 2033. Fue establecido, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas y es una iniciativa a la que Chile ha adherido al diseño internacional de lenguas indígenas y que constituye una caja de resonancia internacional sobre la situación de las lenguas indígenas en el mundo. Y esto se inscribe en el cumplimiento del programa de nuestro gobierno, que se compromete a implementar de buena fe el convenio 169 a la luz de los estándares de los tratados internacionales, y nuestra adhesión al plan es un reconocimiento del gobierno a la importancia de la revitalización de las lenguas en la agenda de derechos indígenas, y por eso también concurrimos y vemos de buena manera esta discusión que se abre con este proyecto. Un diseño, como decía, que está contemplado entre el año 2022 y 2033 en el mundo, impulsado por la UNESCO y de la cual es parte el Estado de Chile. Y el principal objetivo es establecer líneas de acción que apunten a la revitalización, conservación y creación de nuevos hablantes de lenguas indígenas. En función de este compromiso internacional, nosotros nos hemos planteado la elaboración del plan decenal para nuestro país en materia de derechos lingüísticos, y que tiene un objetivo general, que es habilitar las condiciones para la generación de nuevos hablantes, además de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a revitalizar, conservar y promover sus lenguas,
y objetivos específicos que los agrupamos en la revitalización, conservación y promoción. La revitalización tiene que ver con revitalizar sin duda y fomentar el uso activo de las lenguas indígenas que se encuentran en estado de amenaza, fomentando su uso activo y enseñanza a través de sus propias organizaciones y conocimientos para la generación de nuevos hablantes. También es importante la conservación, que tiene que ver con la preservación del estado actual de las lenguas, y eso requiere una medición y registro permanente, documentación, investigación para fomentar su resguardo y conocimiento de las futuras generaciones. Y la promoción, que tiene como objetivo aumentar la visibilidad y el uso de las lenguas indígenas en distintos contextos, y eso sin duda tiene una dimensión de reconocimiento, una dimensión de respeto, de aprecio, y eso tiene que facilitar la participación del Estado, pero también de los pueblos en las actividades de promoción lingüística. Ahora, ¿cómo se está elaborando este plan? La elaboración del plan comenzó el año 2023 e implementó dos rutas, una ruta participativa y una ruta institucional, que están detalladas esos circuitos que son en virtud de los cuales se está elaborando el plan, que ha seguido por sus distintos ámbitos. En marzo del año 2024, el Consejo de Ministros para Asuntos Indígenas aprobó la constitución de una secretaría técnica. De ahí está integrada por 10 organismos públicos. Importante considerar que esta no es una tarea de un único ministerio o un único organismo público. Ustedes pueden ver las normativas que señalamos con mandatos para CONAD y mandatos para Ministerio de las Culturas, para el Ministerio de Educación. Sin duda son probablemente los 3 ministerios más importantes en esta materia, pero se requieren compromisos intersectoriales que van más allá de estas obligaciones específicamente sectoriales. Se realizó en estudios de un diagnóstico del estado de las lenguas, y se busca establecer una hoja de ruta a 10 años. Y como señalaba, la dimensión institucional se está viendo a través del Consejo de Ministros y la Secretaría Técnica, pero la dimensión participativa ha tenido una serie de diálogos tanto territoriales como sectoriales que han permitido ir avanzando. También una parte importante de poder pensar esta tarea tiene que ver con un buen diagnóstico de dónde estamos. Teníamos el dato general de los hablantes según CACEN que mostraba al principio, pero se requieren diagnósticos más acabados, y en ese sentido, entre el 2023 y 2024, la Unidad de Asuntos Indígenas ha trabajado con la UFRO en la realización de un diagnóstico sociolingüístico, especialmente para conocer la situación de las lenguas de los pueblos mapuche y aymara. Y en el caso de la lengua aymara, casi un tercio de la muestra, un 26%, un cuarto, son personas aymara cuya competencia en la lengua les permite comprender y producir textos orales, por lo tanto eso les permite una comunicación, pero de ese grupo solo un 12% hablan de manera fluida. Y en el caso de la lengua mapuche, un 27% son mapuches cuya competencia lingüística les permite comprender y producir textos orales, y un 14% corresponde a quienes hablan de forma fluida. Un poquito más, pero son cifras bastante similares entre ambos pueblos, que son también de las lenguas que tienen mayor grado de vitalización. Por supuesto, importante también conocer el diagnóstico de todas las lenguas de todos los pueblos, pero sin duda nos muestra una tendencia preocupante sobre los hablantes del mapuzungún, especialmente porque los hablantes fluidos se ubican principalmente en la población mayor de 64 años. Por lo tanto, ahí sin duda tenemos un tema que, si no nos preocupamos de esta revitalización, conservación, y no aprovechamos también las capacidades, las potencialidades que tienen los aprendizajes intergeneracionales, tenemos un riesgo de desaparecer.
Y si ya abrimos un poco el rango de edad, la mayoría de los hablantes fluidos está definitivamente sobre los 40 años y la transmisión intergeneracional va decayendo cada vez más. Por lo tanto, es algo que no puede recaer solo en la dimensión, en una responsabilidad de las comunidades y de las familias. O sea, aquí la política pública requiere ser más activa, porque señalaba, hay ciertos derechos que han sido reconocidos por el Estado hace mucho tiempo, hay ciertas obligaciones, principios que estaban incluso de la ley indígena, que tiene más de 30 años, y aún así vemos esta tendencia que no se ha revertido. Y bueno, claramente sí hemos mejorado en materia, creo yo, de la dimensión de la legitimidad cultural, o sea, parte importante de esta pérdida, y si uno habla con personas, sobre todo mayores, que incluso han ido aprendiendo su lengua posteriormente, también muchos años de discriminación, de exclusión, o sea, fueron disminuyendo las personas que hablan la lengua, gente que dejó de hablarla o que nunca la aprendió porque en sus propias familias prefirieron no transmitírselas porque tenía todo este estigma, que podemos decir que se ha ido superando, pero aún así no es suficiente dejarlo revertir una tendencia como esa. Y el plan decenal, en ese sentido, se está en su proceso de cierre para que lo podamos lanzar y publicar durante el 2025, y contempla lo que se está trabajando hasta ahora, sin duda tiene que cerrarse, pero contempla 44 acciones en total, tanto en revitalización, conservación y promoción, y va a tener un mecanismo de seguimiento de su implementación que es relevante. Además, en cosas que se están haciendo, aquí me puse en el énfasis en esto, que es una iniciativa que empuja el Ministerio de Desarrollo Social y que coordina el Ministerio de Desarrollo Social, pero también hay que tener en cuenta otro tipo de iniciativas que se están discutiendo y, por ejemplo, cuáles pudieran ser eventualmente las conclusiones de la Comisión de Paz en materia de derecho lingüístico. Sé que es un tema que también ha aparecido, entonces ahí también va a haber otros insumos que recoger en este sentido. Pasando a la siguiente parte, y también tenemos la campaña de las lenguas son el futuro. Traíamos el video, pero no se lo podemos mandar. Que es una campaña que no es el PPT, ¿o sí? El PDF. Sí. Se la enviamos. Una campaña que se ha desarrollado con el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y también que está alineado con lo que estamos trabajando en materia del plan decenal. Y la próxima sección es para contarles, a propósito especialmente de las dudas de consulta, le voy a dar la palabra a Armin para que nos cuente sobre cuáles son los procesos de consulta que se han realizado en nuestro país, que abordan materias de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y que por lo tanto creemos que entregan suficientes elementos respecto de lo que este proyecto podría considerar. Entonces, en la medida en que los temas de este proyecto de ley hayan sido abordados en otras consultas, nos parece que estarían cubiertos por ellas. Gracias. Adelante, por favor. Gracias, presidenta. Gracias, ministra, también. La idea respecto de procesos de consulta, hay algo que quizás hay que conocerlo de manera preliminar. La tendencia general en Chile es a entender la participación reducida a la consulta indígena. Y eso genera diversas dificultades y de alguna manera también ha generado una cierta cultura de la participación entendida solo o reducida particularmente al proceso de consulta. Descartando otros procesos que podrían ser evidentemente también válidos en la medida en que si uno reconoce en el convenio 169 uno de los temas o los conceptos más utilizados ahí es el acompañamiento en colaboración con los pueblos, dice fundamentalmente, un fraseo muy utilizado el proceso, de manera que no hay que descartar esas instancias también de participación. Es cierto que la consulta está regulada en Chile, que es un medio de alguna manera también de garantizar que efectivamente el derecho de la participación se
se realice en condiciones adecuadas, particularmente atendidos los estándares internacionales sobre la consulta. Y por lo tanto es súper importante reconocer también que existen otras instancias donde se han tratado diversas materias. A veces la consulta está focalizada a una medida en particular, pero dado el contexto en que se realiza ese proceso, se abordan otras materias también, y también es válido eso, quedan registrados en las actas, en los acuerdos finales también. Tenemos varias experiencias al respecto, de manera que también eso hay que darle una importancia importante. Respecto del tema de lengua, lo más cercano que tenemos es el proceso de consulta que lleva a cabo el Ministerio de Cultura, de las Artes y el Patrimonio respecto, cierto, de una indicación a la ley de patrimonio, la nueva ley de patrimonio. ¿Ya? Ahí hubo eso fue entre el año 23 y 24, terminó este año el proceso. O sea, hace muy poco que terminó, por lo tanto es lo más reciente que tenemos en términos de participación de los pueblos indígenas, donde se convocó a todos los pueblos, incluido el pueblo tribal afrodescendiente, también participó, y donde entre las conclusiones que se lograron allí, en relación al tema de lenguas, tiene que ver con el reconocimiento de las lenguas maternas como patrimonio cultural de los pueblos originarios en Chile. Y hay algunas conclusiones que después se reflejan en el proyecto, particularmente, y que eso es lo valorable de ese proceso. Textualmente el acuerdo dice: se reconoce las lenguas maternas de los pueblos originarios como parte constitutiva del patrimonio cultural de los pueblos originarios. Se fomentará la protección, promoción, revitalización, recuperación, investigación y difusión de todas las lenguas maternas originarias. Este reconocimiento implica el derecho a usar, revitalizar, transmitir estas lenguas a todos los ámbitos de la vida social, cultural y educativa del país. Esto en el entendido de la necesaria pertinencia cultural de acuerdo con las prácticas de los pueblos originarios y sus propias miradas. Una segunda bajada también en el mismo sentido tiene que ver particularmente con la revitalización, investigación y promoción lingüística. En ese caso, los acuerdos al que se alcanzaron fue que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, profundizará y ampliará el programa de revitalización lingüística en todas las regiones del país como política pública y atendiendo el principio de coordinación del Estado. Esta política de revitalización lingüística fue muy bien valorada dentro del proceso, es lo que nosotros hemos recogido, de manera en lo que se reitera en este acuerdo. A su vez, fomentará la investigación, dice, y documentación de lenguas para preservar y ampliar el conocimiento de estas. Es un poco también en el sentido de lo que se está trabajando en el plan decenal. Asimismo, fomentará instancias de difusión de las lenguas, tales como festividades, ferias, exposiciones y eventos culturales que celebren la diversidad lingüística del país, entre otros pertinentes a la cultura, incentivando la valoración pública de estas como patrimonio cultural inmaterial. En estos dos acuerdos nos parece que de alguna manera se contiene mucho el espíritu de la iniciativa que hay, por lo tanto hay una concordancia, hay una coherencia en términos de una propuesta y por lo tanto entenderíamos que hay ahí un reconocimiento ya de un acuerdo y por lo tanto es lo que esperan las comunidades que participaron acá. Esto a propósito también del principio de la vinculatoriedad de la consulta. Ahí también tenemos un tema que me parece que podría ser relacionado con esto en términos de que siendo esto un acuerdo y quedando en el proyecto, en la propuesta de indicación sustitutiva de esta propuesta normativa, recordemos que los acuerdos son vinculantes en la medida en que son acuerdos entre... Es un poco el principio que nosotros hemos sostenido. La obligatoriedad de los acuerdos es en relación, ¿cierto?, cuando en los procesos de consulta se llega a acuerdo, ¿ya? Eso, por lo demás, también lo ha sostenido la Contraloría General de la República. ¿Hay una sustitutiva? No, hay una... Sí, vamos. Sí. Sí,
Lo que pasa que lo que quiero sostener acá, que estos acuerdos, siendo de alguna manera resultado de un proceso de consulta, el Estado tiene una obligatoriedad de cumplimiento de alguna manera. Eso es lo que hemos sostenido como idea, bajo el principio de la buena fe. Entonces, y esto vinculado a propósito que recoge de alguna manera todos los elementos que están en esta iniciativa que estamos exactamente. Disculpe, perdón. Sí. No es que la consulta tenga una... No, eso es lo que sí. No es que la consulta tenga un carácter vinculante, pero los acuerdos naturalmente tienen que tener un carácter vinculante. Eso no era claro en la regulación, pero la Contraloría sí lo ha sostenido. Sí. Y es una de alguna manera un dictamen del reciente, del año pasado nomás, donde la Contraloría se manifiesta en ese sentido. Y por lo tanto compartimos esa idea. De manera que estos acuerdos, los 2 puntos por lo menos que se han sostenido acá, están muy coherentes con eso y por lo tanto efectivamente están en relación con esta propuesta que tenemos acá hoy día que estamos discutiendo. Eso, hay antecedentes anteriores también tenemos que tienen que ver con el Ministerio de Proceso de Consulta que ha desarrollado el Ministerio de Educación y particularmente voy a hacer referencia al proceso de consulta indígena sobre propuestas de bases curriculares para la asignación de lengua y cultura de pueblos indígenas del Mineduc. Esto se desarrolló durante el 2018-2019. También hay aspectos ahí donde se enfatiza la necesidad de la revitalización de las lenguas y a derechos lingüísticos que era necesario establecer bajo una normativa especial, reconocerlo en la normativa. En ese mismo orden de ideas, yo diría que el proceso de participativos que llevamos como ministerio, y particularmente a lo que hizo alusión la ministra, en términos de este proceso participativo en el marco del plan decenal que estamos creando. Una de las conclusiones, el informe está público, está en nuestra página, lo pueden revisar también, que es súper interesante las conclusiones que se llegó ahí. La convocatoria fue diversa, tanto a expertos como también a organizaciones que se han dedicado al rescate y revitalización de la lengua de los distintos pueblos. Y en ese caso es súper relevante lo que en términos de la necesidad que manifiestan las orgánicas indígenas dedicadas al tema de lengua, es a la creación de un marco normativo que efectivamente hoy día carece el Estado de Chile. Y eso es muy, muy relevante porque es algo reciente, se recoge también en ese resultado de conclusiones de este proceso de participación y por lo tanto cada uno, tanto los procesos de consulta como estos procesos de participación, van en la misma línea en términos de la necesidad de un nuevo marco normativo que regule esta materia. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Diputado Guzmán, diputado Sandón, diputada Pizarro, yo misma, diputada Nullao. Gracias, Presidenta. Presidenta, varias cosas. Primero, de lo que entiendo, el proyecto de ley presentado por la diputada Ñanco no requeriría de una nueva consulta indígena porque ya habría una consulta que resuelve y le da viabilidad a este proyecto. Si esa consulta sería la consulta que hizo el presidente Sebastián Piñera el año 2018 y 2019, ¿no? Eso también, saber si es esa la consulta que se están refiriendo. Pero en particular saber a qué consultas indígenas o cuáles de ellas hacen viable el proyecto de ley, entendiendo que hay una consulta indígena previa para el proyecto de ley, ¿ya? Solo para saber, pero que se sepa en forma explícita cuáles son, porque me acuerdo que habían algunas que desde este Congreso dijeron que no eran vinculantes, que estaban desarrolladas en forma irregular, etcétera. Entonces, hacernos cargo de eso, saber cuáles son. Y lo segundo es saber la opinión particular respecto del proyecto de ley, ¿ya? Porque se habló de las políticas que está desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social, se habló respecto a la necesidad o cómo estaría recogida la consulta indígena, pero también se habló de una eventual indicación sustitutiva. Entonces, saber cuál es la opinión del Ministerio respecto del proyecto de ley presentado por la diputada Ñanco como mocionante, en particular, y también saber cómo este proyecto de ley dialoga
en la práctica con todo lo que se nos ha señalado y con muchos el articulado que está recogido ya en otro tipo de legislación, en educación, etcétera, en la propia ley de CONADI. Entonces, conocer un poquito la opinión en particular respecto al proyecto de ley. Eso, presidente. Gracias, diputado. Vamos a recoger varias preguntas para que puedan contestar. Diputado Sandón. Ya, no, bueno, sí, efectivamente hay otra sección, justamente también era eso. Me imagino de todo lo que hemos escuchado, ustedes de alguna forma van a patrocinar este proyecto y eso nos ayudaría muchísimo. Porque ahí quiero reflotar lo que conversamos la semana pasada por intermedio del presidente y preguntarle al Ejecutivo, por ejemplo, porque hay artículos, como el 7º, y que en el marco de las atribuciones legales, el Consejo Nacional de Educación, o sea, hay adecuaciones curriculares, o sea, hay toda una cantidad de cosas que nosotros no podemos, como diputados, pedirle a que se realicen, pero si ustedes patrocinaran esto, efectivamente se podría dar de forma expedita y fácil. Eso, pero parece que falta una segunda parte de la exposición. Los comentarios, las preguntas que hay tienen que ver con esta primera parte para después pasar al proyecto de ley propiamente tal. No. Entonces, si les parece, sigamos con la segunda parte y después volvemos a las preguntas. Sí, gracias presidenta. No, respecto de las consultas, existen varios, se mencionaron varios procesos de consulta que han abordado de distinta manera los temas lingüísticos, pero en particular fue justamente como explicó Armin, el proceso de cultura el que desarrolló eso de mejor manera que es del 2023-2024. Respecto de las observaciones ya directamente al proyecto, que es la parte que nos falta. Tenemos ciertas observaciones generales y por supuesto también algunas cosas específicas. Como es un proyecto que estamos empezando a trabajar, sin duda tenemos que poder revisarlo con la comisión y también hay una dimensión importante que tiene que ver con educación, sin duda. Y en ese sentido hay un primer aspecto que nosotros consideramos positivamente, que tiene que ver con que a pesar de lo que yo ya señalaba respecto de marcos normativos vigentes, falta una regulación integral de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en Chile. Por lo tanto, nos parece que es pertinente pensar en una regulación que de manera integral pueda abordar este tema y, como ya veíamos, los antecedentes respecto de cuál es la realidad actual de las lenguas, nos dan cuenta de que que tenemos una necesidad en ese sentido respecto de la acción del Estado y una adecuada regulación normativa para eso. Y por eso consideramos que este proyecto representa una oportunidad para dotar a nuestro Estado de una normativa integral en esta materia, que va muy de la mano también en sintonía con el plan decenal y que de hecho sería, considerando que tenemos un compromiso también internacional, sería adecuado, aportaría también a este trabajo que estamos haciendo en materia de plan decenal. Y sí consideramos que hay cierto espacio de mejora que pueden trabajarse conjuntamente, y ahí nuestra disposición desde el Ejecutivo, sin duda, para poder abordarlo en conjunto con la comisión. Y ahí, como señalarles cuáles eran los objetivos del plan decenal, o que tiene que ver con la revitalización, la conservación y la promoción. O sea, nos parece que cualquier legislación tiene que contemplar estos tres ámbitos, y ahí creemos que el proyecto de ley sin duda puede todavía ser mejor, puede ser complementado para poder incorporar esos aspectos. En ese sentido hay algunos aspectos que tienen que ver con nomenclaturas, con la manera en que se trabaja conversa con
otras normativas que creemos que es posible mejorar, y también algunos antecedentes que tienen más que ver con lo que propiamente tal tiene que ver con educación, y yo sé que ahí está citado Está lleno. Que tiene que ver con lo que tiene que ver ya más propiamente tal como como con el Ministerio de Educación propiamente tal. Entonces, este proyecto habla en su capítulo primero de conservación y promoción, y ahí, como ya señalaba, es importante que podamos tener revitalización, conservación y promoción. También hay allí algunos elementos que tienen que ver con nomenclaturas que creemos que se podrían, que es necesario ajustar, que creo que no es necesario que ahora entremos en el detalle de eso, pero por ejemplo se habla de lenguas vernáculas cuando no es una nomenclatura que está reconocida en instrumentos internacionales, y por lo tanto podríamos hablar de lengua materna. También se habla de pluricultural, que es actualmente una nomenclatura que se encuentra a nivel reglamentario, pero no se encuentra en instrumentos de mayor jerarquía, como sí ocurre con interculturalidad o diversidad cultural, y se definen como parte del patrimonio, o sea, las prácticas, las costumbres y las lenguas de los pueblos indígenas como parte del patrimonio inmaterial de la nación, y ahí nos preocupa que pudiera tener una interpretación como asimilacionista, y por lo tanto creemos que se puede poner como parte constitutiva del patrimonio cultural de los pueblos, que es como otras normativas lo reconocen. Esos son términos que tienen que ver con ajustar nomenclaturas a los estándares, a los compromisos que tenemos y al resto de la regulación. Luego, creemos que en materia, sí, aquí una cosa quizás un poco más de fondo que permitiría ampliar, no solo hablar de las lenguas habladas, porque podría restringir el objetivo del proyecto a las lenguas que sean efectivamente habladas, y ahí también es importante poder reconocer y distinguir en que hay lenguas con distintos estados de vitalidad, incluso lenguas en desuso. Por lo tanto, ahí vemos que hay un margen para incorporarlo. Hay otros elementos que son más ya que involucran a otros ministerios, y ahí sí ya requeriríamos que una consulta a ellos, por ejemplo, cuando el derecho de los pueblos a comunicarse en la lengua de la que es hablante en procedimientos judiciales y administrativos. Ahí necesitaríamos una opinión del Ministerio de Justicia, que creo que la comisión podría requerir. Y bueno, otros elementos que tienen que ver también con las nomenclaturas. Por ejemplo, no necesariamente la noción de descendientes de pueblos originarios, sino que podríamos hablar de personas pertenecientes a los pueblos. Pero eso que tiene que ver con el capítulo 1 de la ley, que en general son ámbitos que se relacionan muy directamente con lo que nosotros vemos y la mirada transversal que tenemos, y por lo tanto les hacemos también esos comentarios más específicos, y también, como se señala ahí, que no tengamos necesariamente una enumeración taxativa. O sea, hay algunos elementos en que creemos que se puede ampliar, incluir la promoción, conservación y revitalización, incluir las lenguas importando, pero distinguiendo sus grados de vitalidad, y no necesariamente con enumeraciones taxativas. Y respecto del capítulo segundo, que es sobre la promoción y enseñanza de las lenguas indígenas, yo no me voy a explayar en detalle de lo que tiene que ver propiamente con las obligaciones en materia educativa,
Sí me gustaría señalar que sin duda el sistema educativo tiene un rol relevante en esto, pero que también deberíamos pensar en otras medidas vinculadas a la promoción, la conservación, la protección, la promoción y el fortalecimiento a cargo de otros organismos del Estado. Y ahí tenemos el Servicio de Patrimonio, la CONADI, el plan decenal, y como está en desarrollo el plan decenal, también podríamos luego exponerles eso con mayor detalle, porque ahí han asumido compromisos distintos ministerios, por lo tanto también valdría la pena mirar eso como algo que sin duda educación es muy importante, pero no es algo que se restringe al ámbito educativo. Entonces ahí, bueno, yo sé que tienen pendiente y que el ministro de Educación se comprometió también a venir más adelante, pero sugeriríamos que se pudieran incorporar también obligaciones de otro tipo de organismos públicos que cumplen un rol ahí. Eso es como un comentario inicial respecto de el proyecto y los ámbitos que nosotros vemos de mejora y la disposición de nosotros como ministerio a que podamos trabajar con la comisión en abordarlos. Ahora sí, ¿hay preguntas? Ya. Vamos por partes. Yo tengo, si entiendo bien, voy a repetir un poco lo que dijo el diputado Guzmán para poder redondear y ver cómo seguimos con este proyecto. Uno, los 3 procesos de consulta más el de participación que ustedes están haciendo a propósito del plan, entendería que en este proyecto, como los aspectos que aborda este proyecto están dentro del paraguas de lo que se ha tratado en las últimas 3 consultas y por ende no sería necesario hacer consulta. 1. 2. Estoy sintetizando, usted me desmiente, ministra. ¿Ya? 2. Hay lo segundo sería, ustedes están en disposición de patrocinar este proyecto. Contéstela en el orden que quiera. ¿Ya? Sí, por eso estoy recogiendo 2. Y en ese sentido, ustedes acompañarían el trabajo de este proyecto entendiendo que hay en el capítulo 2, como se alude a otros ministerios, habría que ir viendo con esos ministerios la necesidad incluso de tener consulta en el caso del Ministerio de Justicia, por ejemplo, respecto de la introducción, digamos, de derechos lingüísticos en relación a medidas judiciales, por ejemplo. Entonces, ¿voy bien en esas 3 cosas? Sí. No, lo tercero de todas maneras, bueno, lo primero también, lo de la consulta sí. Lo tercero, toda la disposición, por supuesto, y lo segundo respecto de patrocinar, ahí nosotros tenemos que, lo que tiene que ver con nosotros, toda la disposición, pero sin duda aquí tenemos que tener una consulta y un acuerdo con todo el Ejecutivo, y no depende solamente del Ministerio, como ustedes saben. Sí, y perdone que haya sido indirecta con la pregunta, pero que también fue... también ha pasado que parte de la discusión ha sido si el proyecto era admisible o no en función de que podía requerir fondos. Y en ese sentido... y crear facultades. Y en ese sentido, como todavía no lo hemos votado en general, la respuesta a esas 2 preguntas son importantes porque vamos a tener que votarlo en general. Si efectivamente crea nuevas funciones, y ahí su opinión es importante, si crea nuevas funciones o bien ustedes ven que esto va a requerir fondos, en realidad la carga de la prueba está del lado del Ejecutivo y no del lado nuestro. Presidenta, yo me quedo con la tranquilidad entonces que nosotros podemos legislar este proyecto en razón de que consulta indígena no requeriría, sin perjuicio de que mi opinión, o sea, requiere, pero ya está hecha. Ya, pero sin perjuicio de mi opinión, que yo digo que se puede legislar sin necesidad de
hacer la consulta. Pero bueno, ya estaría resuelta la duda. Lo segundo, Presidenta, efectivamente hay un mandato al Ejecutivo de absorber o ver cuál es su opinión respecto de iniciativas que están en el articulado que podrían caer en la inconstitucionalidad respecto a facultades que son propias del Presidente de la República. Y ahí vamos a participar en el debate particular posiblemente, en el cual, si no está ese aporte del Ejecutivo a patrocinar ese tipo de indicaciones, lo que nos corresponde es votar la admisibilidad si alguien pide la declaración de inadmisibilidad de alguna norma. Pero previamente a entrar a votar a favor o en contra, ¿podemos solicitar la admisibilidad de uno de los articulados? Esa es una pregunta también, Presidenta de la Secretaría. Y lo tercero es la posibilidad de abrir, Presidenta, el proceso de invitaciones para nosotros también aportar con algunos académicos que quieren participar en el proceso. Gracias, diputado. Le pasaría la palabra al secretario para que nos aclare el tema de la admisibilidad e inadmisibilidad de normas particulares. Gracias, Presidenta. La ley orgánica contempla que la primera declaración de admisibilidad se hace al momento que ingresa el proyecto de ley a la oficina aparte. Pero también reconoce que no siempre se hace así. Por lo tanto, la ley orgánica también dio la atribución de que las comisiones, al momento de estudiar el proyecto de ley en general, pueden incluso declarar la inadmisibilidad. Y se va con inadmisibilidad el proyecto rechazado, con informe rechazado a la sala. Otra alternativa es que votemos en general. Se aprueba la idea de legislar y en el curso del estudio pormenorizado de artículo por artículo nos demos cuenta que hay una frase, alguna atribución o de repente algo huele como que hay algún gasto o presupuestario y se discuta la admisibilidad. Ahí es la mesa, la presidenta, la que dice, mire, para mí parecer, ¿es admisible o es inadmisible? Y según lo que la presidenta declare, eso se somete a votación o no a la comisión, quien resuelve en último término la comisión. Esas son las dos vías, presidenta. Le doy la palabra. Sí. Presidenta, respecto a eso, a nosotros nos parece, por supuesto es resorte de ustedes, pero razonable trabajar de esa segunda manera, que hay elementos que sin duda la comisión puede trabajar, hay otros que ya requerirían una decisión del Ejecutivo, que ustedes saben que no depende solo de un ministerio, por lo tanto podemos seguir trabajando y luego ir viendo artículo por artículo. Nosotros a través de nuestros asesores y de la unidad podemos trabajar con los suyos también, como lo hemos hecho en otros proyectos de ley, para ir avanzando en lo que podamos y también ir trabajando con los otros ministerios lo que pudiera involucrarlos y eventualmente, bueno, si hay temas que requieren recursos, ustedes saben que la vuelta es más larga, pero toda la disposición a trabajar de esa manera. Gracias, diputada Ñanco y diputada Nullao. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio agradecer a la ministra y a quienes nos acompañan también hoy día, la MIEN, a poder discutir este proyecto de ley que sin lugar a dudas es un avance en materia de reconocimiento en los derechos de los pueblos originarios y que a mi parecer, al menos desde las respuestas que he tenido hablando con distintas personas que son del mundo mapuche en específico y que pertenecen no solamente a los mapuches de izquierda que siempre se nos trata de tildar, sino también a mapuches de derecha que están bastante comprometidos con el proyecto de ley y que también me han solicitado participar de la discusión de esta comisión. Así es que igual solicitaría después para que los puedan considerar en el proceso de discusión de este proyecto. Quería dejar algunos puntos como para poder ir despejando algunas dudas con respecto a el primer punto, con respecto a los aspectos formales de la admisibilidad. El proyecto cumple con la estructura básica al contener fundamentos, la idea matriz clara y el articulado. Identifica además correctamente la normativa vigente relacionada. No presenta vicios de iniciativa exclusiva presidencial según el artículo 65 de la Constitución, ya que no compromete directamente recursos fiscales ni modifica la administración financiera del Estado. Esto no quiere decir que no existan recursos, por supuesto son temas distintos. A lo que voy es el principio de la admisibilidad, que dentro de la redacción del proyecto de ley es admisible ya que no involucra gastos en la redacción del mismo.
Punto 2. La coherencia con el marco constitucional es consistente con el artículo 19, número 10 de la Constitución sobre el derecho a la educación. Respeta y desarrolla derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Se alinea con las obligaciones internacionales de Chile, especialmente el convenio 169 de la OIT, el artículo 28 y siguientes sobre educación y preservación de lenguas indígenas. El punto 3. La complementariedad con la legislación vigente se articula adecuadamente con la ley indígena 19.253, que bien la ministra lo mencionó, no contradice, sino que complementa la Ley General de Educación, que también lo viene a mencionar la ministra, desarrolla aspectos no regulados actualmente sobre los derechos lingüísticos, que esto se enfoca y se enfrasca en el marco normativo que no solamente se requiere para este proyecto de ley, sino también diversos estudios que han sido realizados por la Universidad de la Frontera, por el Instituto de Derechos Lingüísticos de la Universidad de la Frontera, también hablan sobre este marco normativo como necesario para poder revitalizar las lenguas indígenas. Dentro de los aspectos técnicos legislativos, la materia es propia de la ley simple, no invade atribuciones de otros poderes del Estado, presenta una estructura normativa coherente y sistemática. En conclusión, el proyecto es admisible ya que, primero, cumple con los requisitos formales de presentación; segundo, la materia es propia de la ley; tercero, no invade iniciativas exclusivas del presidente; cuarto, se enmarca dentro de las obligaciones constitucionales e internacionales de Chile; y quinto, complementa y no contradice el ordenamiento jurídico vigente. Por lo cual recomiendo que se siga dando curso a la tramitación sin perjuicio de posibles mejoras técnicas que puedan realizarse durante este proceso legislativo. Gracias, diputada. Diputada Nullao. Gracias, presidenta. Yo valoro este proyecto, en el cual me convoca la Lamien Erika Ñanco, porque efectivamente hoy día no tenemos una normativa nacional en los cuales reconozca los derechos de los pueblos indígenas y reconozca sus derechos lingüísticos. Eso todavía no ha sucedido en Chile, no hay un reconocimiento hacia los derechos de los pueblos indígenas. Y por lo tanto, lo que este proyecto viene a hacer, si bien hay un reconocimiento en el proyecto del patrimonio cultural de los pueblos originarios de Chile, pero en lo general y en lo particular es más específico, como se detalla en este proyecto, viene a responder a esta demanda sentida de los pueblos. En esta comisión, en el pasado, hubo una discusión respecto al reconocimiento de los derechos lingüísticos. Una moción que presentó en aquellos entonces la hoy ministra Camila Vallejo, pero que además incorporaba algunos recursos que finalmente era el Ejecutivo quien tenía que definir, por lo cual el proyecto no continuó. Pero hoy día, como bien lo ha detallado la diputada Erika, viene prácticamente a no generar aquella dificultad, porque lo único que está haciendo el proyecto es reconocer derechos. No está generando ni creando departamentos en los cuales sería prácticamente decisiones propias del Ejecutivo. Y la verdad que en este transitar los pueblos indígenas, y en particular en los diversos establecimientos, hemos tenido la negación permanente de la matrícula, porque lo que señalan los decretos anteriores era que los estudiantes podrían tener el 20% de ascendencia perteneciente a cada uno de los pueblos. Y eso muchas veces los sostenedores decían, ustedes no llegan al 20%, están en un 19%, aunque se haya estado superior al 20%, por lo tanto ustedes no pueden hacer, en este establecimiento no se puede llevar a cabo la educación intercultural bilingüe. Por lo tanto, esa es una situación que han tenido que convivir los pueblos, esperando que en algún minuto haya algún reconocimiento, como es también hoy día todavía pendiente el reconocimiento constitucional que lo señalaba. Por lo tanto, yo creo que el empuje, la claridad, el apoyo que pueda dar el Ejecutivo y también los integrantes de esta comisión va a hacer justicia con los derechos de los pueblos indígenas de Chile. Y lo más grave es que tenemos una gran pérdida de la lengua. La juventud, si bien se está haciendo algunos esfuerzos en los establecimientos, pero siguen siendo insuficientes. Requerimos este reconocimiento precisamente para que no estemos cada vez perdiendo, donde cada vez menos personas están hablando sus propias lenguas. Y este ha sido el Estado quien nos quitó la lengua. En el pasado, para que nuestras abuelas, nuestros padres
aprendieran el idioma que no les pertenecía, a golpe se los quitaron. Y por lo tanto, posteriormente, dada esta estigmatización y el negacionismo de los derechos, muchos ya dejaron de hablar en la propia comunidad, en la familia, y lo que ha afectado fuertemente a esta situación. Tenemos muchos estudiantes de pueblos indígenas con baja autoestima. Tenemos muchos estudiantes todavía sin reconocer su propia identidad. Tenemos a muchos estudiantes todavía que tienen temor por el hecho de tener un apellido perteneciente a un pueblo. Y por lo tanto es una sociedad que hoy día debe reconocer a quienes hemos preexistido históricamente. Y eso ha sido complejo, donde una sociedad no quiere reconocer los derechos de la otra. Y esa sociedad nos ha tenido permanentemente negada de nuestros derechos. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos requerimos el derecho, los derechos lingüísticos, los derechos políticos, los derechos culturales, los derechos ancestrales, es prácticamente esa negación. Yo espero que no se genere aquí en esta comisión y que este proyecto pueda avanzar. Y que avance también con el compromiso del Ejecutivo, porque lo que la señora ministra señalaba en una de sus observaciones, en Chile todavía nos da mucho miedo reconocer que preexisten y viven aquí, coexisten diversas naciones. Entonces, cuando se habla de plurinacionalidad, le tenemos tanto miedo a esta palabra, pero no es más que nada reconocer a los pueblos con su historia, con su espacio territorial, con sus lenguas, y por lo tanto nosotros debiéramos pensar que efectivamente debiéramos hablar de plurinacionalidad. Pero este es un temor que se ha instalado y que el Ejecutivo también lo toma, pero se instaló precisamente en un sector de esta sociedad que no quiere reconocer la preexistencia antes de la formación del Estado chileno a los pueblos originarios de Chile. Así que valoro inmensamente la disposición de cada una de las diputadas y diputados. Con mucha claridad, don Matías ha señalado la oportunidad de la revisión que se estuvo acá. Nosotros en esta comisión hicimos el intento en el pasado de poder generar un mecanismo de consulta, porque las mociones parlamentarias no se consultan. Cuando el Ejecutivo patrocina los proyectos, se tienen que establecer las consultas. Y aquí nos dejaron guardado en esta comisión, que yo quiero solicitarle aquí al secretario abogado, don Matías, y a la presidenta, ojalá colocar a disposición, porque tenemos en el Senado y que va a llegar a la Cámara la modificación de la ley Blas Quemche, y esa tiene que consultarse. No puede ser que no se consulte. Y el Congreso tiene que establecer, como señala el convenio 169, los mecanismos de consulta. Así como lo tiene que tener el Ejecutivo, lo tiene que establecer el Poder Legislativo y el Poder Judicial, como escuchaba también ahí la preocupación a la presidenta. Entonces creo que aquella proposición de reglamento de consultar las diversas mociones que afectan los derechos de los pueblos, debiéramos también revisarla y colocarla en algún minuto en la tabla para la revisión de los nuevos integrantes de esta comisión y para que vaya a la sala, porque nunca llegó a la sala. Posteriormente se vuelve a guardar con algunas observaciones y yo espero que esta comisión también pueda avanzar y podamos como sociedad chilena reencontrarnos y hacer las cosas bien, porque tenemos que, sin miedo, consultarle los diversos proyectos a la ciudadanía y en particular a los pueblos indígenas de las diversas afectaciones que le pudiéramos crear votando favorable o en contra de un determinado proyecto. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada, y qué bueno que pone el tema, porque hemos estado
en aprietos estas últimas semanas a propósito del proyecto de reconocimiento del pueblo huilliche, donde hemos sido enfáticas al decir que se requiere consulta, pero que el Poder Legislativo hoy no cuenta con un mecanismo de consulta y quizás eventualmente esa podría ser una contribución importante de este Parlamento, que es dotarlo de un reglamento para que las mociones parlamentarias que no tienen el patrocinio del Ejecutivo efectivamente puedan llegar a ser tramitadas. En ese sentido le hemos pedido que nos entreguen el reglamento que usted con otros colegas trabajaron para no empezar de cero y a partir de ese reglamento poder avanzar lo antes posible para que efectivamente, digamos, podamos someterlo a votación tanto en la comisión como en la sala. ¿Ya? Sí. De pronto sería interesante que se pueda buscar este proyecto que se presentó y ver la posibilidad de que se puedan refundir en caso de que no sean incompatibles, por supuesto. Me imagino que gran parte de las cosas que se hablan en el proyecto anterior que se había presentado... No, si un proyecto de reglamento de consulta. Perdón. Nada que ver. Ya. Sí, entonces estamos en ese camino. Diputada Pizarro, sobre el punto. Sí, presidenta, yo tenía hartas cosas anotadas, pero yo solamente quiero saludar 3 cosas que me parecen muy importantes. Primero, el reconocimiento del Ejecutivo, particularmente de la ministra Toro, en relación a la importancia del proyecto más allá del patrocinio y la necesidad de esto. A mí me llama mucho a preocupación las cifras que entrega en relación a la posibilidad de extinción de las lenguas indígenas. A mí me parecería muy grave que nosotros permitamos aquello. Yo voy a decir algo que a veces no se entiende y que tiene que ver con el gran aporte cultural que hacen a la sociedad de los pueblos indígenas. En todo ámbito, en su cosmovisión del mundo, en el lenguaje, en juegos tradicionales, en tantas cosas que ni siquiera las logramos dimensionar. Yo por eso quiero, por su intermedio, presidenta, invitar a la ministra Toro que más allá de lo que venga posteriormente, porque ella dice que tienen la disposición a estar muy unidos en el desarrollo y la discusión de este proyecto. A mí me parece de vital importancia, no me parece un tema más. Sería fatal que nosotras y nosotros perdiésemos como país, con todas sus diferencias, con todas sus visiones y con un país que tiene un origen de pueblos indígenas muy potente, no como otros países. Aquí teníamos y tenemos, pero teníamos al inicio pueblos indígenas con una gran cosmovisión del mundo, pero por sobre todo un gran aporte a la forma de avanzar y desarrollar la sociedad, y lo quiero decir en este Chile tan injusto, tan desigual y tan poco establecido a escala humana. Y yo creo que podríamos aprender mucho de los pueblos indígenas, partiendo de esto. El desarrollo del lenguaje es fundamental para los pueblos, y conocer, el acceso al conocimiento permite, yo siempre digo como educadora, el desarrollo del pensamiento crítico, y el desarrollo del pensamiento crítico nos permite entender cuáles son nuestros derechos y qué visión de sociedad tenemos. A mí me parece profundamente importante este proyecto. Lo segundo que quiero señalar, que lo decía la diputada Ñanco por su intermedio, presidenta, es esta certeza de que el proyecto en sí no tiene causas de inadmisibilidad. El relato mismo del proyecto, y creo que de ahí debemos partir, que no tiene que ver con lo que después podamos ir agregando para mejorarlo, pero la propuesta misma hoy día no tiene dificultades de admisibilidad. Y lo tercero que quería decir es en relación a todo lo que ha expuesto la diputada Nullado en relación a una visión de cómo se ha oprimido a los pueblos indígenas, y yo creo que nunca vamos a poder construir una democracia verdadera mientras no subsanemos aquello.
nunca, no la vamos a tener, porque aquellos que olvidan su historia, la verdad, tienden a repetir las atrocidades, pero también pierden el valor democrático del respeto a los pueblos originarios y a relativizar el exterminio que se da a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Y eso es brutal para las sociedades. Entonces, quiero expresar mi deseo de que podamos avanzar en un proyecto muy importante, porque además esta comisión no hemos visto proyectos de ley vinculados a los pueblos indígenas, y me parece que es tiempo de que empecemos a avanzar en eso, porque lo otro que tenían anotado ya lo dijeron todo. Creo que también hay que poner el acento político, no quiere decir de izquierda, de centro, de derecha, el acento político que tiene que tener esta visión respecto a este proyecto de ley. Así que vuelvo a reiterar que saludo mucho este proyecto de ley. Me gusta, me parece muy importante para la construcción de un Chile que tiene que hacerse cargo de pueblos indígenas a los que ha maltratado, pero de manera grosera. Eso. Gracias, diputada. Bueno, yo creo que en general el proyecto ha sido recogido por la comisión, también por el gobierno, y por lo tanto, para no dilatar más y estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, voy a pedir que para el día 11 tengamos una sesión de audiencias llamando a votar en general para el día 18 de diciembre. ¿Ya? Entonces, queremos agradecerle a la ministra, pedirle también que nos acompañen en este proceso. ¿Cómo? Quiero hacer una cosa. Diga. Que no me quedó claro, perdón. Es que yo no sé si lo vamos a abordar ahora o no, que tiene que ver con el otro proyecto. No, todavía no he tocado el punto, estoy en esto. Yo pensé que ahí no. Entonces, respecto de esto, 11... para que hagan llegar a la Secretaría invitados para esa audiencia. Vamos a dedicar todo el 11 a audiencias en este tema y el 18 lo votamos en general. ¿Ya? Y sobre el punto, diputado Palma, sí, diga. Sí, presidenta, como por pertinencia dice acá Derechos Lingüísticos y Culturales, quería preguntar, por su intermedio a la diputada Ñanco, si esto tiene contemplado el tema de las medicinas ancestrales, que es un tema que normalmente se deja, que pertenece a las culturas de los pueblos y se las tiende a relativizar, hablando de medicinas complementarias, medicina alternativa, cuando en realidad son otras medicinas, son otras formas de otras cosmovisiones. Solamente eso, presidenta. Muchas gracias. Diputada Ñanco. En específico, este proyecto de ley es solo para la revitalización y la protección de las lenguas indígenas, pero sí al menos tenemos en nuestro plan de programa y proyectos que queremos impulsar la educación intercultural, la salud intercultural. De hecho, tenemos conversaciones con el Ejecutivo para abordar el tema de la salud intercultural, principalmente por los centros de salud intercultural que tenemos en la región de la Araucanía principalmente. Entonces, ahí hay ciertas modificaciones que debemos hacer, pero eso está en otra cartera de proyectos para poder ir paso a paso. Bien sabemos que a nosotros al menos nos encantaría poder empezar por un marco jurídico principal, que es el reconocimiento de los pueblos originarios a nivel constitucional. Entonces, desde ahí nos habría gustado partir entre como todo lo relacionado a la interculturalidad, pero sabemos que también son temas que se tienen que ir dando de a poco, y también esperar, como bien decía la ministra, los resultados de la Comisión por la Paz, que hoy día sigue en su curso, y bueno, obviamente hay también disponibilidad de que podamos trabajar un proyecto como ese de manera conjunta, colegas. Así que... Diputada Pizarro. No, presidenta, solo que no sabe si vamos a abordar eso. Ahora lo vamos a consultar. Voy a hacer la consulta al tiro. Respecto del proyecto Huilliche, entendemos que el Ministerio señaló que se requería una consulta y asumimos eso. Lo segundo es si hay posibilidades de que el Ministerio asuma esa consulta, o si seguimos nuestro camino de lograr, digamos, instalar el procedimiento de consulta aquí en el Poder Legislativo, o ambos dos. Presidenta,
respecto de este tema. O sea, primero en términos materiales, nosotros, el Ministerio no cuenta con recursos ni la posibilidad de realizar esa consulta, al menos para el 2025, pero además porque este no es el único proyecto donde se ha visto esta dimensión y yo creo, personalmente, como lo ha planteado la diputada Nullao, que es necesario que el Congreso pueda desarrollar su capacidad de desarrollar consultas, porque son, o sea, lo requiere, y las medidas legales es una exigencia. Nosotros varias veces y cada vez más nos toca informar, enviar nuestra opinión respecto de proyectos, y siendo que no depende necesariamente del Ejecutivo. Me parece que también es positivo si parte del legado de esta discusión es que pueda quedar establecido ese, pero así también realistamente el Ejecutivo no tiene condiciones de asumirlo. Genial, me encanta así que sea clarito todo, y eso significa que tenemos que poner todos los esfuerzos en lograr un mecanismo de consulta en el Parlamento que harta falta que le hace. Así que, diputada Nullao, está invitada usted a trabajar con nosotras en esta comisión para avanzar en ese reglamento del cual usted ya conoce. Quiero agradecerle a la ministra, a sus asesores que hayan venido. Esperamos que nos acompañen en esta tramitación. Por cierto, que no le vamos a pedir que venga todas las veces, ministra. Exactamente, basta con que estén sus asesores, que van a trabajar, supongo, súper bien con nosotros, como lo hemos hecho con otros ministerios. Así que, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.